Buenas noches, en esta ocasión les voy a hablar sobre un autor, en este caso es Jacques-Marie Émile Lacan, más conocido como Jacques Lacan. Este fue un psiquiatra y psicoanalista francés, señalado de ser uno de los pensadores más influyentes en el siglo XX. Jacques Lacan nace en una familia de clase media. Su padre fue Alfred Lacan y su madre fue Émile Abaudry. Lacan fue el mayor de 3 hermanos, aunque en realidad fueron 4, ya que el segundo hijo de esta pareja nace y muere 2 años después a causa de hepatitis. Sus otros 2 hermanos son Madeleine y François. Su padre, Alfred Lacan, fue un comerciante muy exitoso, fue un representante comercial de fábricas de aceite y jabón, y por el contrario, su madre fue una mujer súper religiosa. Jacques Lacan desde muy temprana edad demostró su interés por la filosofía y la literatura clásica. Lacan en su adolescencia fue una etapa fundamental en su desarrollo personal e intelectual, ya que en este marcó, como comentaba anteriormente, su mayor interés por la filosofía. Empezó su interés por el psicoanálisis, las ciencias humanas, y de esta forma fue que aclaró profundamente su pensamiento y sus obras. Durante la adolescencia, Lacan vivió una situación familiar compleja, ya que él era muy cercano a su madre Émile, que estuvo muy presente para él. Por el contrario, su padre fue un poco más ausente debido a sus negocios. Más ausente debido a su trabajo. La relación con su madre fue más estrecha, por lo cual hay varias personas que opinan al respecto que esto influyó mucho la figura materna influyó mucho en su teoría, en donde habla y se relaciona con sus propias experiencias infantiles y adolescentes. Esta teoría especialmente es el concepto de el estadio del espejo. Lacan asistió a una prestigiosa escuela de secundaria en París, un lugar también fundamental en su formación, ya que en este instituto salieron varias personas influyentes de esta época. Lacan se distinguió por ser una persona muy inteligente, muy audaz, ya que destacaba y sus profesores resaltaban que él tenía la habilidad de resolver problemas muy complejos. Lacan continuó sus estudios universitarios en la Universidad de París, donde estudió medicina, se especializó en psiquiatría y obtuvo su doctorado en 1932. Lacan inicialmente estuvo muy interesado por estudiar medicina, sin embargo sus intereses se enfocaron hacia el área de la filosofía, donde descubrió algunos filósofos como René Descartes e Immanuel Kant, cuyos pensamientos sobre el objetivo, la razón y la epistemología influirían más tarde en sus teorías psicoanalistas. También se sintió atraído por textos existenciales que cuestionaban la naturaleza del ser humano y la subjetividad. También en su adolescencia, Lacan descubrió la obra de Sigmund Freud. Aunque Freud era conocido principalmente en círculos psiquiátricos y círculos psicoanalistas, el impacto de sus ideas, como fueron el inconsciente, la sexualidad, la psicología humana, comenzó a penetrar en la cultura intelectual francesa. Lacan, que ya tiene una mente crítica y analítica para esta temporada,
se sintió atraído por el enfoque innovador que presentaba Freud en estos tiempos sobre la mente humana, lo que sentó la base fundamental en su futuro trabajo psicoanalítico. La adolescencia de Lacan fue un periodo de intensa formación intelectual y de profundas tensiones personales que le permitieron construir la base de su complejidad, la visión del sujeto, la psique y las estructuras sociales que luego desarrollaron en sus escritos teorías analíticas y psicoanalíticas. Este autor podemos decir que el impacto familiar en su pensamiento fue fundamental. La dinámica familiar jugó un papel importante en el desarrollo del pensamiento de Lacan, en particular por las relaciones con sus padres y la figura materna, que influyeron enormemente en su interpretación de los procesos de identificación y de alienación. Esto fue fundamental para la teoría psicoanalítica que inició Lacan. Vamos a hablar sobre varias de sus obras más influyentes en el transcurso de su vida. Lacan es conocido por tener un estilo único y desafiante de escritura que ha dejado una profunda huella en la teoría psicoanalítica, la filosofía, la lingüística y la teoría crítica. Sus obras son caracterizadas por ser muy complejas y un lenguaje denso, de una visión radical, renovadora del psicoanálisis. Sus obras más influyentes encontramos en primer lugar Escritos. Escritos es una colección de textos fundamentales de Lacan que abarcan sus escritos más importantes entre 1936 y 1966. En esta teoría encontramos las evoluciones de su pensamiento psicoanalítico. Encontramos el concepto del estadio del espejo. Aquí él argumenta que el yo se constituye a través de la identificación como la imagen refleja en el espejo, lo que provoca una alineación fundamental en el sujeto. Encontramos también la teoría del lenguaje, donde introduce la idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, argumentando que el lenguaje y no el instinto es la clave para entender el funcionamiento psíquico. También encontramos el otro y el deseo. En estos escritos profundiza la importancia de la figura del otro, que está en el centro de la construcción de la subjetividad y el deseo humano. También encontramos en segunda la familia psicoanalítica. Este texto tiene un lugar en las conferencias que él pronunció en 1953. Aquí se introduce el concepto de la sujeción y la dinámica familiar en el análisis, influyendo en su visión de las estructuras psíquicas y cómo se relacionan con las figuras parentales. Él subraya la importancia de la relación con los padres, en la que constituye que el sujeto y las dinámicas familiares modelan el inconsciente. También encontramos el orden simbólico, el lenguaje y la ley, que juegan un papel crucial en el desarrollo del individuo. Encontramos el seminario, que este se desarrolló durante los años 1953 y 1979. El seminario es una serie de conferencias que se dio a lo largo de varios años, en las cuales desarrolla sus teorías sobre el psicoanálisis, la estructura del inconsciente, el lenguaje y la subjetividad. Los seminarios son esenciales para comprender su evolución teórica y se divide en varios volúmenes. Entre ellos encontramos algunos de los más destacados. El seminario 1, que se llaman los escritos técnicos de Freud. En este seminario ofrece una interpretación y reevaluación de los escritos de Freud, centrándose en la estructura del inconsciente y el concepto
de castración. También encontramos el seminario 2, en el cual se llama el yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. En este expone la noción de que el yo es una construcción que se define en la relación con el otro, lo que lo lleva a repensar la noción del yo en el análisis. También encontramos el seminario 11, que son los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Este seminario es particularmente importante ya que define claramente los 4 conceptos que serían esenciales para el psicoanálisis de Lacan, que habla del inconsciente, el deseo, el objeto y el goce. También encontramos el seminario 17, que se llama el reverso del psicoanálisis. Aquí él expone la relación entre el psicoanálisis y el arte y cómo el psicoanálisis se puede aplicar fuera del campo estrictamente clínico. Encontramos otra de sus obras, que es El deseo y su interpretación. En esta obra él profundiza la teoría del deseo, que ocupa un lugar central en su psicoanálisis. Según Lacan, el deseo nunca puede ser completamente satisfecho, ya que siempre está relacionado con la falta. Esta falta es la que impulsa al sujeto a buscar al otro a través del lenguaje y la cultura. El deseo se transforma en búsqueda de objeto imposible de alcanzar. Algunas ideas claves de esta teoría son el deseo. Habla de que el deseo es fundamental para la constitución del sujeto y está en el corazón de su interacción con el inconsciente. También habla del objeto, que es una de sus invenciones claves, donde habla que el objeto perdido que representa lo irremediablemente inalcanzable y causa la perpetua insatisfacción en el sujeto. Otra de sus teorías es la ética del psicoanálisis, que esta es en 1959 y 1960. En este seminario aborda una cuestión filosófica clave, que es la ética del psicoanálisis. Aquí introduce la idea de que el análisis debe orientarse hacia una ética del deseo, lo que implica que el sujeto debe tomar responsabilidad por su propio deseo sin intentar evitar la falta del interés, la falta inherente al deseo humano. En esta teoría de la ética plantea que la verdadera ética del psicoanálisis no consiste en la búsqueda del bienestar o la adaptación social, sino en la exploración de lo que está más allá del deseo, la falta y la ley. También introduce la noción de la subjetividad ética, en donde busca una relación más profunda con la verdad del deseo en lugar de una simple liberación de la angustia. También tenemos la teoría de la subversión del sujeto y el dialecto. En este texto analiza la relación entre el sujeto y el otro, revisando las teorías filosóficas, y aborda cómo el sujeto se define por unas estructuras de diferencias y relaciones de poder que están inscritas en el lenguaje y en la ley. Algunas ideas claves de esta teoría subraya que el sujeto no es un sujeto autónomo, sino que es un sujeto dividido que está constituido por la relación con el otro, en este cabe la cultura, el lenguaje, el otro, y desarrolla una noción subjetiva dividida a través del concepto de la alineación. Otra de sus introducciones más destacadas fue la teoría de los 3 órdenes. Los 3 órdenes son lo imaginario, lo simbólico y lo real. Para él, estos 3 registros constituyen la estructura de funcionamiento psíquico de los seres humanos, en donde el orden imaginario se basa en la forma en la que percibimos a los demás y cómo entendemos lo que nos quieren decir cuando se comunican con nosotros.
es la base en la formación del ego, en la etapa del espejo y la formación del yo. En el orden simbólico, esta habla de los símbolos o las imágenes que forman al individuo como sujeto y el lugar que ocupa el lenguaje y los signos en la relación a la producción y la construcción del sentido. En tanto, el registro de lo real es más complejo, es aquello que no se puede expresar a través del lenguaje. De Lacan podemos hablar de sus relaciones personales, que tuvo varias relaciones significativas a lo largo de su vida. Su vida amorosa y familiar fue compleja y estuvo marcada por algunas uniones que también influyeron en sus obras. Lacan estuvo casado con Sylvie Strauss, una mujer miembro de influyente familiar francesa, donde tuvo 2 hijos con esta mujer, que son Catherine y Tomás. Más adelante, Lacan se relaciona con Jacqueline Rose, quien fue una psicoanalítica y una figura muy importante dentro de su círculo de seguidores. Ella estuvo muy relacionada e involucrada con Lacan en sus trabajos y sus ideas. La relación de Lacan con su propia familia se resalta por el enfoque que tuvo en sus pensamientos. Las ideas que desarrolló sobre las figuras paternas, maternas y las relaciones familiares fueron fundamentales e influenciadas por su propia vida y experiencia en sus trabajos. Como legado, Jacques Lacan fue una figura controversial que dejó una huella en el paisaje intelectual francés e internacional.